Mayor de Bogotá les da la bienvenida al lanzamiento de la encuesta Multipropósito 2017. La encuesta Multipropósito se ha consolidado como un instrumento de recolección de información estadística que ofrece a las administraciones territoriales y nacionales insumos para analizar no solo la evolución de su población en temas relacionados con las condiciones socioeconómicas de calidad de vida, entorno y capacidad de pago, sino la evaluación de diferentes iniciativas públicas establecidas en diferentes planes, programas y proyectos. La tercera versión de la encuesta Multipropósito es el resultado de un proceso de coordinación interinstitucional entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el DANE. Este trabajo conjunto permitió una mayor cobertura de los municipios de Cundinamarca, la ampliación de la representatividad para Bogotá a nivel de UPZs e incorporar información para el sector rural del distrito. De esta manera y en este segmento de instalación damos la bienvenida al doctor Andrés Ortiz Gómez, secretario distrital de Planeación, quien hará la apertura del evento y realizará un breve recorrido por los principales resultados de la encuesta Multipropósito para la ciudad de Bogotá. Doctor Andrés. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y es para nosotros pues una gran satisfacción presentar en compañía del DANE, en compañía de la Gobernación de Cundinamarca, la encuesta Multipropósito 2017, que es un instrumento que nos dará muchísima información para tomar decisiones acertadas. Hoy veremos un breve recorrido por ella, y breve porque de aquí en adelante empezaremos a presentar mucha más información detallada a todos ustedes a lo largo de los días, porque como decía, hay muchos datos novedosos, muchas estadísticas interesantes que nos permitirán ir completando toda esta información. Como primera medida quería decir que esta es una encuesta de gran dimensión, una encuesta donde se invirtieron casi 17.000 millones de pesos y donde 1.500 personas trabajaron en ella por todo el territorio, en Bogotá y en la región colindante. Esto es pionero en esta dimensión en el país. Tuvimos 109.000 encuestas, 3 veces las encuestas que se hicieron en el 2014 en la Multipropósito anterior, donde se entrevistaron alrededor de 38.000 familias. En Bogotá, 77.000 hogares fueron encuestados y en los municipios de la Sabana casi 32.000 hogares fueron entrevistados. Entonces se avanzó muchísimo en cobertura, pero también se avanzó en profundidad. La encuesta es mucho más completa, mucho más detallada, y también se avanzó en cobertura territorial, porque subimos en 6 municipios en la Sabana de Bogotá y sus alrededores, y se hizo en 37 municipios, lo que hace que esta encuesta cubra una población cercana a los 9.500.000 habitantes y que nos permita entender cómo han evolucionado las relaciones entre Bogotá y los municipios. La otra novedad grande que tiene la encuesta, y los que en los próximos días empiecen a profundizar en ella, es que es por primera vez una encuesta de esta dimensión que se hizo a nivel UPZ, y esto pues ayuda a afinar las intervenciones públicas y las decisiones, pero también es la primera vez que en el caso bogotano cubrió toda la ruralidad. Recordemos que Bogotá tiene 38.000 hectáreas, con las áreas de expansión 40.000 hectáreas urbanas, pero 123.000 hectáreas rurales. Significa que el 75% del territorio de Bogotá
que no estaba cubierto en detalle por la encuesta multipropósito anterior, sí lo está en esta. Algunos datos solamente a manera de abrebocas de la encuesta. La pirámide poblacional pues continúa claramente una tendencia de envejecimiento entre el 2014 y el 2017. Vemos con las líneas la encuesta anterior y en las barras de colores el resultado de la encuesta 2017, donde se ve claramente cómo la parte inferior de 0 a 24 años a 34 años viene reduciéndose y la parte superior de una manera lenta pero constante viene incrementándose. En la zona rural, aunque existe también una tendencia similar, todavía es muy importante la proporción de jóvenes con respecto a la proporción de adultos mayores, pero tendencialmente hay un proceso distinto, pero un proceso de envejecimiento. El otro dato importante en este abrebocas es el crecimiento de Bogotá. El hecho de haber hecho esta encuesta a nivel UPZ y en este detalle muestra un crecimiento hacia la periferia mayor del promedio, una ciudad que está creciendo al 1.28% anual, un 1.28% que significa alrededor de 100.000 personas año, pero con unas tendencias diferenciadas en el territorio. Vemos Bosa, vemos Suba con crecimientos entre el 2,5% y el 3% anual, pero también vemos localidades como Santa Fe y Puente Aranda con decrecimientos de la población, y aquí aparece otro reto territorial en proyectos de renovación y proyectos de reactivación. Mantiene la ciudad la densidad aproximadamente igual en 213 habitantes por hectárea, lo que la hace una ciudad densa, una ciudad compacta y una ciudad que debe conservar esta virtud, debe desarrollar sus sistemas de transporte, debe desarrollar sus proyectos de renovación y satisfacer la necesidad de expansión densa, compacta y cercana, pero mantener este ideal de ciudad densa con 213 habitantes por hectárea. Pero también muestra la encuesta que se mantiene y se incrementa las densidades excesivas en algunas zonas de la periferia occidental. Especialmente vemos el ejemplo de Patio Bonito, con 690 habitantes por hectárea, o el de San Francisco con 534 habitantes por hectárea. Y esto también es un mensaje importantísimo para el plan de ordenamiento territorial, y es algo en que hemos venido insistiendo, y es que la densificación, la renovación urbana con densificación solo se puede dar y permitir donde haya el soporte suficiente en transporte público masivo y en espacio público disponible donde se pueda crear espacio público, porque hay zonas de la ciudad donde sí la densidad es ya suficientemente alta o muy alta, y que lo que hay que hacer es un mejoramiento de la calidad de vida de estas poblaciones. Yendo al tamaño promedio de los hogares, y esto trae unas consecuencias grandísimas que el señor alcalde profundizará mucho en la trascendencia de este dato. No me detengo, pero sí les quiero decir que es muy acelerado ver una cifra que en solo 3 años baja de 3,16 habitantes por hogar promedio a 2,98 habitantes por hogar promedio en la ciudad de Bogotá. El tamaño promedio de los hogares lo vemos en esta lámina por localidad, pero como decíamos, dentro de la novedad de esta encuesta, de haberla hecho por UPZ, en esta siguiente lámina lo vemos a nivel UPZ. Ahí claramente una reducción más acelerada del tamaño de los hogares en el centro y nororiente de la ciudad, un poco menos acelerada en la periferia occidental y sur. El dato importante también, porque ratifica esta tendencia y además muestra que esta sociedad a nivel urbano está
generando unas necesidades distintas por un fuerte cambio en esta composición de hogares. Y es que, como vemos en esta lámina, el hogar unipersonal en la ciudad de Bogotá ya está llegando al 16,44 y vemos que en solo 3 años subió más de un 2% o prácticamente un 2% este hogar unipersonal, y estos hogares pues generan claramente otras necesidades de vivienda, de localización, seguramente mayor cantidad de hogares que requieren otro tipo de movilidad, etcétera. Pero también es importante destacar, aquí vemos ya por número de miembros de la familia, la gran reducción que presenta la encuesta en estos 3 años de hogares de 4 miembros o más. Hogares de 4 miembros o más está bajando un 5%. Solo el mío sí tiene más de eso. Pero el gran promedio pues está bajando de una manera muy acelerada. Ustedes pueden ver aquí casi 5% de reducción de hogares de 4 miembros o más en estos 4 años, en estos 3 años. Insistimos, una cosa que es importante, que lo decía al principio, pero quiero repetirlo, que una encuesta de 109.000 hogares realmente es una encuesta que tiene un margen de error mucho más reducido y que da mucha confiabilidad a los datos estadísticos. Otros datos, la jefatura femenina del hogar sigue creciendo, sube del 35,88 al 37,11, es un crecimiento permanente, no tan rápido como los datos del tamaño del hogar, pero una tendencia que se mantiene. En las áreas rurales también está creciendo, pero con un desfase muy grande y afortunado con las áreas urbanas, mientras en las áreas urbanas ya estamos casi en el 36%, en las rurales estamos en el 26%, y vuelvo a decir, esta es primera, en el caso rural, es primera vez que tenemos esta línea de base a nivel Bogotá. En déficit de vivienda, en la zona urbana está en el 5%, quiero precisar que aquí está el déficit cualitativo y cuantitativo agrupado. Ya en el detalle de la encuesta podrán verlo desagregado, podrán verlo por UPZ, pero el agregado cualitativo y cuantitativo es del 5%, pero en las zonas rurales está en el 36%. Bogotá tiene alrededor de unos 16.000 habitantes en las zonas rurales. Y en este pues sí no tenemos un comparativo porque, vuelvo a insistir, estamos creando línea de base zona rural por ser la primera vez que la encuesta cubre este territorio. Si lo vemos a nivel UPZ, el déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda pues está muy concentrado en este sector del sur, alrededor de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usmed, y otra vez instrumentos fundamentales para la toma de decisiones, proyectos como el proyecto de Lagos del Tunjuelo que estamos trabajando y va en un estado muy importante de avance, serán fundamentales para entrar a cubrir este tipo de déficit tan focalizado. Pero otros datos interesantes, el acceso a Internet. Vemos localidades que ya están llegando al 91% de la cobertura del servicio del Internet, y localidades más rezagadas con el 49 y el 43, pero sin embargo, a pesar de estar algunas localidades en el 49% o en el 43%, se marca un gran avance en este cubrimiento del acceso a Internet, que es fundamental para el desarrollo, para la educación. En esta rápida visita, con respecto al sistema de salud, pues se ratifica una altísima concentración del régimen contributivo en el norte y en el oriente de la ciudad y del régimen subsidiado en el sur y en el suroccidente de la ciudad. Esta es una tendencia que permanece. En el tema de índice de motorización, aquí es un dato importante,
porque el índice aumenta levemente, la densidad de carros, de automóviles, llega a 112 por cada 1000 habitantes y la de las motocicletas a 40 por cada 1000 habitantes. También vemos una concentración muy grande en el tema de automóviles en el nororiente de la ciudad y una concentración muy grande en el tema de motocicletas, en el tema del noroccidente y centro-occidente de la ciudad. El porcentaje de personas que usan la bicicleta, este es un dato importantísimo, ver cómo en 3 años ha crecido en un 17%, pasando de un 5,4% a un 6,3%, comparando la encuesta multipropósito 2014 y la 2017. Este dato representa que en estos 3 años 27.000 personas nuevas están desplazándose en bicicleta y unos tremendos retos para esta infraestructura. Tiempo de viaje, aquí está, estamos presentando a trabajo, en la encuesta hay otros análisis del tiempo de viaje, pero vemos que hay personas que toman entre 57 y 75 minutos por viaje al trabajo, lo que representaría 2 horas y media en el día en ir y volver al trabajo. Claramente esto responde al diagnóstico o ratifica el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial de una altísima concentración del empleo en la ciudad, en el centro oriente, en el nororiente próximo y en el eje de la calle 26, y el plano pues así lo muestra en la distribución de los tiempos. Contrario a esto, y es interesante ver el tiempo de viaje al estudio, porque muestra una distribución, unos tiempos de viaje al estudio muy superiores, mucho mejores en el sur, en el occidente, lo que claramente evidencia que los colegios públicos están mucho mejor distribuidos en el territorio, están distribuidos de una manera más equilibrada a lo largo del territorio, mientras los grandes tiempos de desplazamiento al estudio están concentrados en el nororiente, por un fenómeno indeseable que sucedió en las últimas décadas de desplazamiento de los colegios privados hacia las periferias del norte y del occidente. Y también esto está afectado un poco por una mayor concentración de estudiantes universitarios. Pero lo que está claro es que definitivamente dentro de su localización en el territorio lo ha hecho mucho mejor el sector público que el sector privado en temas de educación. En el índice de pobreza multidimensional tampoco me detengo en el índice de pobreza, creo que esto da para toda una presentación, pero sí queremos destacar que el total de Bogotá está en 4,85%, que muestra una disminución que ratifica a Bogotá como líder en el país en este dato de pobreza multidimensional, y que sí seguimos teniendo unos retos grandes de equidad, como lo muestra la diferencia entre Chapinero y Teusaquillo con Usme y Ciudad Bolívar. Y finalmente, este abrebocas de la encuesta, tenemos una percepción de felicidad que se mide en la encuesta, donde nos da que un 53% de los bogotanos se siente muy satisfecha, en este caso con su educación, por ejemplo, pero en la encuesta pues está analizado de una manera temática, de una manera sectorial que permitirá profundizar eso. No quiero más que dejar hasta aquí diciéndoles que los invitamos a profundizar en la encuesta. Ya el doctor Antonio más tarde presentará muchos más detalles, muchos más datos interesantes, y en los próximos días ya la encuesta pues será pública integralmente y con una profundidad en el análisis muchísimo mayor. Muchas gracias. Y ahora damos la bienvenida al alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño.
Gracias. Bueno, un saludo a todos ustedes, a Andrés Ortiz, nuestro secretario de Planeación, Antonio Bendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos, a Juan Ricardo Mozo, director de Sistemas de Información, Análisis y Estadística de la Gobernación, a Andrea Carolina Rubiano, directora técnica de Metodología y Producción Estadística del DANE, a Jaime Torres, veedor distrital, a los secretarios Miguel Uribe, Giselle Manrique, Claudia Puentes, directora de Catastro y ya secretaria de Educación. Me da muchísimo gusto estar aquí en este evento. Desde hace muchos años soy un aficionado total a este estudio, que es uno pasa horas y horas y horas y vuelve a él cientos de veces. Es realmente, yo diría que hay dos maneras de conocer a Bogotá. Una es a pie, trabajando mucho, recorriéndola, y la otra es este estudio. Es realmente fascinante. Sobre todo que es especialmente fascinante por lo que cambia tan rápido. Es impresionante lo que una ciudad como esta está cambiando, a la velocidad que cambia. Entonces yo quiero felicitar a todos los que tuvieron que ver con el estudio, al DANE, a los que llevaron a cabo este estudio. Este estudio es realmente mucho más grande. Lo que hicimos en esta ocasión es 5 veces más grande que el que se había hecho la vez pasada. Es una encuesta tan gigantesca y tan cuidadosa que realmente, pues yo como político he sufrido las encuestas, y además las encuestas con solo 500 muestras en Bogotá, ¿cómo van a saber? Y siempre que decían que yo iba a perder, perdía. O sea que funcionaba con solo 500 muestras. Entonces, cuando estamos hablando aquí de una encuesta tan gigantesca, ¿no? Que son, ¿cuántos es que son exactamente la muestra? 109.000. Si con 500 muestras aciertan exacto cuáles van a ser los porcentajes de un resultado electoral, ¿cómo será con 109.000? Entonces es una encuesta impresionante, es casi un censo para efectos prácticos. Entonces, esto nos permite trabajar, tomar decisiones, entender la ciudad, equivocarnos menos. Como decía Andrés, tal vez la cifra más interesante, una de las diferencias entre las ciudades avanzadas y las atrasadas es que los hogares son más pequeños en las ciudades más avanzadas. En Escandinavia, por ejemplo, la mitad de los hogares son de una sola persona. La mitad de los hogares son de una sola persona. Y nosotros ahorita pensamos que es que los hogares, entonces, que debe ser muy triste. No, porque la verdad es que Dinamarca siempre sale primero en el índice de felicidad del mundo. O sea que no están tan tristes, porque puede que vivan solos, pero de pronto ven mucho más otra gente, o en fin. En Bogotá tenemos que pasamos de los hogares de una persona pasaron en solo este periodo tan corto, del 14 al 17, en 3 años, de 14,6% a 16,3%. La disminución del tamaño de los hogares realmente va en picada. Pasó de 3,16% a 2,98%. ¿Por qué es eso tan importante? Porque el crecimiento de la ciudad en los próximos 40, 50 años, aunque tiene que ver con crecimiento poblacional, como decía Andrés, está creciendo como 100.000 habitantes año. Eso es solo la ciudad de Bogotá, solo Bogotá. Quiero contarles un complemento. Digamos, la Universidad de Nueva York hace unos estudios muy sofisticados de densidades a nivel del mundo. Tiene 200 ciudades a nivel del mundo. Y de 200 ciudades en un periodo de 25 años que estuvieron estudiando, la única ciudad del mundo en donde aumenta la densidad y no se disminuye es Bogotá. La única ciudad del mundo. ¿Por qué hay esa tendencia a que las densidades disminuyan? Pues básicamente por eso, porque la ciudad tiene hogares cada vez más pequeños, entonces en las mismas viviendas vive menos gente. Entonces hay varias razones por las cuales la densidad en las ciudades del mundo disminuye. Una es porque la gente quiere tener más espacio, entonces prefiere tener más espacio e irse más lejos. Y la otra porque los hogares son más pequeños, entonces cada vez las mismas viviendas tienen menos gente, entonces la gente, por eso además, entonces nosotros tenemos que hacer, por eso hemos dicho siempre,
desde que llegamos acá, nuestra concentración para poder planear inteligentemente la ciudad, porque aquí se habla mucha carreta y se ha hablado mucha carreta, hay muchos especialistas en carreta, ¿no? Tenemos que Bogotá tiene hoy Bogotá metropolitana tiene 2,6 millones de hogares, aproximadamente. Ahora pues yo no sé con estas cifras más pulidas, pero básicamente algo de ese estilo, y tenemos que construir en los próximos 40 años 2,7 millones de viviendas adicionales, es decir, más que la totalidad. Pero además de eso hay algo que también hay que tener en cuenta, que no se estudia suficientemente, y es que a medida que una ciudad más rica tiene más edificaciones distintas de vivienda. Incluso uno puede verla, en la medida que el sector de la ciudad es más rico, pues hay más universidades, hay más oficinas, hay más restaurantes, hay más cines, hay más gimnasios, hay más edificios distintos de vivienda, ¿no es cierto? Es la ciudad más rica, hay más fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué va a crecer Bogotá? Bogotá va a crecer, entonces, por esas razones, que es lo más importante. ¿Por qué va a crecer Bogotá? Bogotá va a crecer primero porque hay más población. Seguimos creciendo todavía, 100.000 habitantes año, ¿no? Eso es algo así como 80.000 por mes. Eso quiere decir que tenemos como que cada día varios cuantos de miles, ¿no? 100.000 habitantes año es muy importante todavía. Una ciudad, en Europa, una ciudad grande, importante, ya asciende a 100.000 habitantes, ¿no? Aquí crecemos 100.000 año. Y eso, ¿solo Bogotá? ¿Cómo será incluyendo Soacha? ¿No? Entonces, 132.000 habitantes año más. Pero el otro tema, vuelvo a insistir, es esta disminución del tamaño de los hogares. Vamos a tener que hacer más viviendas para la misma gente, porque cada vez hay menos personas por hogar. Entonces hay que hacer más viviendas para la misma población. Pero asombrosamente, Bogotá no solamente no está disminuyendo su población, no obstante lo que pasa de manera aislada en un par de localidades, sino que está aumentando la densidad, lo cual es asombroso. Y todo eso significa que tenemos que planificar bien la ciudad. Aquí podríamos gastarnos muchas horas de qué es lo que eso implica, cómo debe crecer la ciudad, dónde debe crecer, etcétera. Pero es muy fascinante. Pasan otras cosas que son realmente eso, tomaremos muchas semanas y meses para seguir mirando y comentando esto. Pero por ejemplo, en movilidad, lo de la bicicleta aquí lo menciona Andrés Ortiz, y dice no, que es que la bicicleta pasó al 6,3%, y eso nos parece, pues sí, ¿no? 6,3%, pero les voy a dar una cifra que hace que eso sea más impresionante. En carro particular se moviliza 14%, es decir, que prácticamente hay una persona en bicicleta por cada 2 en carro. Entonces ya la cifra en bicicleta comienza a parecer menor. Es decir, hay 14% de la población que se moviliza en carro particular y 6,3% en bicicleta. Esto es algo muy impresionante. Es decir, nosotros, por ejemplo, hablamos de que Holanda tiene mucha gente en bicicleta, y obviamente que es muy impresionante, que Ámsterdam tiene 40% de la población en bicicleta, pero como Ámsterdam es lo que Bogotá crece en un año prácticamente, o cosa por el estilo, entonces en realidad tenemos mucho más gente en bicicleta en Bogotá que en Ámsterdam, ¿no? Porque hay más gente, ¿no? Entonces cuando tenemos este tema, por ejemplo, eso significa que cuando uno va en bicicleta, por ejemplo, los carros le pitan como si fuera un estorbo, ¿no? Más o menos, quite ahí, que está y la verdad es que la bicicleta es hoy una parte fundamental del sistema de movilidad de la ciudad, y tiene tanto derecho el ciclista, es decir, tenemos que hacerle campo a la bicicleta de la misma manera que se le hace espacio a los carros, porque es casi, y si seguimos así, nuestra meta, yo diría, es que en unos 10 años tengamos la misma cantidad de gente en bicicleta que en carro, lo que significa que hay que hacer la infraestructura a las bicicletas por todas partes, porque además eso tiene un beneficio ambiental en términos de movilidad, etcétera. También sigue creciendo Transmilenio, por eso necesita hacer más inversiones en Transmilenio. Esperamos que el gobierno nacional, por ejemplo, no nos vaya a poner conejo con las troncales alimentadoras del metro, que hacen parte integral del proyecto Metro. En fin, hay una cantidad de cifras muy interesantes. Las motos sí siguen creciendo fuertemente. Tenemos que
7% de la población en moto, pero por ejemplo, es prácticamente la misma población que se moviliza en moto que la que se moviliza en bicicleta, ¿no? Transmilenio 33%, creciendo. Ahora bien, hay algo muy interesante y además creo que tiene que ver con lo que hemos hecho nosotros, creo, en la pasada alcaldía y en esta. Bueno, la ciclovía que hemos mejorado aquí, no está Orlando, si no, no se lo aguanta nadie, nuestro Orlando Molano, que aumentó en 9% el uso de ciudadanos que usan la ciclovía, que es muy interesante, tiene que ver también con que la hemos mejorado, creo yo, en la organización, la hemos ampliado, la extensión. Aumentó en 9,4% la cantidad de personas que van a los parques. Esto es maravilloso, es que yo creo que lo ideal cuando la gente en la ciudad quiere estar en el espacio público y no en el centro comercial, es decir, cuando los centros comerciales, el que haya centros comerciales es un síntoma de que una ciudad es una ciudad fracasada. Aquí todavía en Colombia a veces somos tan subdesarrollados que pensamos que tener centros comerciales es progreso. En las buenas ciudades del mundo no existen centros comerciales, en Madrid, ni en París, ni en Londres, ni en Manhattan, eso no existe, porque la gente va a la calle, camina en la calle, en las aceras. Aquí tenemos desafortunadamente todavía que refugiarnos en los centros comerciales para tener buena calidad peatonal, para que el niño pueda caminar sin riesgo de que lo atropellen, de llevar la silla de ruedas del abuelo, para sentirnos seguros. Entonces, la idea es que cuando sea tan maravilloso estar en el espacio público, que los centros comerciales terminen acabándose. Entonces, cuando vemos que la gente quiere salir más a la calle, como a los parques, ese es un logro impresionante. Que la gente quiere encontrarse con los vecinos es en el parque y no en el centro comercial. Entonces, este crecimiento del uso del 9,4% de la gente que va a los parques, del 9% de la gente que va a la ciclovía es maravilloso, porque tiene que ver con una buena calidad de los parques, con una mayor sensación de seguridad, con temas como este, y me parece muy importante. El tema del internet creo que nos está faltando mucho, hemos avanzado, pero claramente hay ahí donde de las desigualdades grandes que se sienten en la ciudad, es que la cobertura de la gente con acceso a internet en los sectores más populares realmente es dramáticamente más bajo que, digamos, porque en otros servicios ya estamos hablando, como acá hay mucha gente joven, no se acuerda cómo era esto, pero hace 40 años o hace 50 años todavía había barrios de Bogotá prácticamente que no tenían electricidad, no tenían agua, una cantidad de barrios enormes que no tenían agua, alcantarillado, ya prácticamente eso es de la prehistoria. Temas como hoy ya Bogotá, por ejemplo, es impresionante la cobertura de gas por tuberías, prácticamente del 100%, casi, es enorme. Entonces eso, la gente joven no se acuerda lo que eran las filas enormes, de horas y horas, mañanas enteras, días enteros, de las, sobre todo mujeres, haciendo fila con sus galones de cocinol, para recoger el cocinol. Y ahora ya tenemos una ciudad donde le llega gas por tubería a todas las casas. Pero la diferencia del nivel de ingresos hoy creo que se está sintiendo dramáticamente en temas fundamentales para la competitividad y para el progreso de los ciudadanos, como es el acceso a internet. Yo creo que ahí tenemos desafíos muy grandes por solucionar. Bueno, yo podría hablar aquí mucho tiempo sobre lo que esto significa. Es como para pasarse uno a tener acá con ustedes una tertulia de muchas horas. Es fascinante este estudio. Sobre la felicidad también es interesante porque Andrés menciona que 54% de los bogotanos se siente muy satisfecho con su vida, 40% se encuentra satisfecho. Entonces, entre los dos, ¿no? Estamos hablando de que 83% de los bogotanos se encuentran o satisfecho o muy satisfecho con su vida. Eso es interesante. Los tiempos de viaje, por ejemplo, contrario a lo que se dice, son mucho menores de lo que normalmente se dice. Por ejemplo, la inmensa mayoría de tiempos de viaje de los ciudadanos de Bogotá, la inmensa mayoría son de menos de una hora, la inmensa mayoría. Es decir, acá tenemos que solamente una minoría, principalmente en el sector de Usme, algo de Ciudad Bolívar y algo de Bosa, y yo creo que ya vamos a acabarlo próximamente en estos sectores. Sobre todo estamos haciendo precisamente inversión, digamos, prácticamente toda la ciudad tiene tiempos menores de una hora, porcentajes muy altos, es decir, son tiempos mucho más bajos de los que normalmente se habla de tiempos de viaje.
No vamos a entrar aquí en detalle, además porque no los tengo todavía suficiente, casi que en el mapa, pero no en número de gente. Pero, digamos, donde se ven los temas es donde estamos haciendo infraestructura. Por ejemplo, en Bosa, que es de los principales programas, acabamos de inaugurar una parte muy importante de la avenida Bosa, la avenida Ciudad de Cali. Vamos parte de las troncales alimentadoras de Bosa, que vamos a hacer del metro, es precisamente las troncales alimentadoras que prolongan la avenida Ciudad de Cali a todo lo que es Ciudad Verde en Soacha, llevar la troncal, el metro, que básicamente va a ser alimentador del suroccidente de la ciudad. Estamos prolongando la troncal Caracas de Molinos hacia el sur, por ahora hacia el portal de Usme y posteriormente hacia Yomasa. Entonces ahí precisamente donde tenemos problemas es donde estamos haciendo las mayores inversiones, como la avenida Tintal, una avenida gigante que vamos a hacer en Kennedy y Bosa, una vía de 13 kilómetros de longitud que la licitamos en un par de meses, de 6 carriles de ancho, en fin, también que va a tener la intersección de la Tintal con la Villavicencio, la primera estación del metro. Entonces, Bogotá está en ese sentido bastante mejor de lo que está en otras ciudades latinoamericanas. Yo no sé por qué las cifras recientes que se han publicado sobre eso dicen cosas muy distintas. Entonces, en fin, yo no quiero seguir. Habría muchas otras cifras que son fascinantes con relación a dónde es que hay que concentrarnos en temas por ejemplo, acceso a Internet en Chapinero es del 87% y en Usme es del 43%. Ahí tenemos unos problemas gravísimos de desigualdad que tenemos que ver cómo resolvemos. Obviamente la jefatura de los hogares, la jefatura femenina también es, eso es evidente, pero normalmente no se mide estadísticamente. Pero en todo caso, hablando en serio de la jefatura femenina, de verdad, en términos de la responsabilidad económica del hogar, en fin, en todos sentidos muy impresionante. Las mujeres de Bogotá, pues tenemos que 37% de los hogares en Bogotá tienen una jefatura femenina. ¿Eso qué significa estadísticamente? Si no entiendo aquí los sabios expertos, que realmente la mujer es la principal responsable económica del hogar. Es decir, casi 4 de cada 10 hogares en Bogotá tienen una jefatura femenina de hogar. Esto es una ciudad moderna, es una ciudad realmente cada vez más como las grandes ciudades internacionales del mundo. En fin, como decíamos, y termino simplemente enseñando que Bogotá sigue teniendo una de las densidades más altas del mundo. Bogotá tiene 213 habitantes por hectárea. Esa es una de las 4 o 5, hay muchas maneras de medir la densidad, en fin. La densidad de 213 habitantes por hectárea es una de las densidades más altas del mundo, entre las 4 o 5 ciudades más densas del mundo. 213 habitantes por hectárea. Casi tiene la densidad de Manhattan, que tiene como 240 habitantes por hectárea, muchísimo más densa que Nueva York como un todo. Bogotá tiene 4 veces la densidad de Londres, tiene como 3 veces más densa que Sao Paulo, ¿no? Bogotá es una ciudad extremadamente densa, eso no es necesariamente bueno ni malo, porque es una densidad que no necesariamente es buena, porque es una densidad que no tiene suficientes vías, no tiene suficientes parques, no tiene suficientes espacios públicos. Es decir, sería mejor tener, por ejemplo, en Patio Bonito, como mencionaba Andrés, más edificios y más parques, ¿no? Mantener la densidad, aun si fuera las 600 habitantes por hectárea, realmente es algo que no es conveniente en ninguna circunstancia. Pero la densidad obviamente es muy positiva en otros sentidos, porque por ejemplo para la movilidad, una ciudad esparramada, ¿qué es lo que hace una buena movilidad? Un buen transporte público. Un buen transporte público es de bajo costo y de alta frecuencia y de bajo tiempo. Entonces, si la ciudad es desparramada, con pocos habitantes por hectárea, tipo Miami, pues, o tipo los suburbios de Chía y Cajicá o Sopó, entonces es imposible tener transporte público de bajo costo, ¿no? Porque la distancia es muy larga y yo no puedo tener bajo costo, ¿no? Y yo no puedo tener alta frecuencia, yo no puedo tener un bus o un tren que pase cada 2 minutos porque va a ir desocupado todo el tiempo. Entonces, para poder tener transporte público de bajo costo y alta frecuencia, yo necesito una ciudad compacta. En una ciudad compacta funcionan bien todos los transportes sostenibles, funciona bien el transporte masivo, no importa si es Transmilenio o metro o lo que sea. Funciona bien la bicicleta,
funciona bien hasta el taxi. En una ciudad esparramada pues es imposible, no funciona bien la bicicleta, ni el transporte masivo, ni el taxi, ni nada. Entonces es una ventaja, pero tenemos que lograr una densidad que sea una densidad con calidad de vida, una densidad que tenga parques, que tenga aceras amplias, en fin. En todo caso, yo quiero felicitar a todos los que llevaron a cabo este estudio. Es una mina de información fascinante para tomar mejores decisiones, para planear una mejor ciudad hacia el futuro, y espero que todos nosotros los que estamos aquí y muchos otros aprovechemos esta información tan valiosa, tan interesante de ese estudio que muestra que Bogotá es una ciudad cada vez más moderna, cada vez más con las características de una ciudad avanzada a nivel internacional y con un potencial enorme de crecimiento económico y de mejoramiento en su calidad de vida. Muchas gracias. Agradecemos al señor alcalde su asistencia. Él debe retirarse en algunos momentos para cumplir con compromisos ineludibles de su agenda. Avanzamos entonces en las presentaciones previstas para el día de hoy. A continuación, la doctora Andrea Carolina Rubiano, directora técnica de Metodología y Producción Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Ella realizará una presentación general de la encuesta en esta tercera versión. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, en esta oportunidad voy a presentarles unas generalidades de la encuesta multipropósito. Lo primero que quiero contarles es que esta es la tercera vez que realizamos en conjunto y en asocio con la Alcaldía de Bogotá este ejercicio tan interesante. En la primera oportunidad, pues realizamos una encuesta multipropósito en el año 2011. La cobertura de esta encuesta inicialmente era en el área completamente urbana de Bogotá. Fuimos a 19 localidades, pero hicimos un ejercicio nuevamente en el año 2014, en donde en asocio también con la Gobernación de Cundinamarca, perdón, hicimos la cobertura de 31 municipios adicionales y hicimos en las áreas urbanas y en las 19 localidades los 6 estratos. Pero pues ya como lo decía el alcalde y como lo decía el secretario, esta encuesta que hacemos en el año 2017 es una encuesta bastante robusta. Tenemos una muestra muy grande, una muestra tan grande que nos permite tener una cobertura para UPZs. Tenemos aproximadamente 73 UPZs representativas por sí solas y una aglomeración de UPZs un poco más pequeñas con datos representativos. También una novedad de esta encuesta es que tenemos un censo en las áreas rurales, algo que no se había hecho en las encuestas anteriores. Acá estamos haciendo una línea base muy importante de lo que es la ruralidad en Bogotá, algo que les va a permitir a las diferentes instancias tomar decisiones sobre esta importante población. Bueno, y esto es algo pues que gráficamente vamos a poder ver, pero acá lo que quiero contarles es cómo hemos ido avanzando en el número de hogares. En la primera medición tuvimos 16.500 hogares. Estábamos en 19 localidades y la concentración de la encuesta estaba básicamente en el área urbana de Bogotá y en las 19 localidades. En el año 2014 ya estamos en 31 municipios de Cundinamarca, tenemos las 19 localidades de Bogotá y tenemos una muestra muy importante de 46.000 hogares. Pero realmente si miramos esta encuesta multipropósito 2017, es una encuesta con una muestra muy grande, creo que es una de las encuestas en tan corto tiempo más grande que ha hecho el DANE con este número de hogares. Hacemos unas encuestas con un número de hogares muy importantes a nivel nacional, pero en tan corto tiempo y para un espacio geográfico como Bogotá, creo que es el primer ejercicio de esta magnitud que hemos hecho. 109.000 hogares, visitamos, recorrimos en las áreas rurales, hicimos un censo de todas estas viviendas
viviendas y captamos información de todas las personas. Pero no solamente tenemos una mayor cobertura, sino que también en conjunto con la alcaldía le apuntamos a tener una encuesta mucho más robusta con muchos más indicadores. Primero, pues tenemos una medición de la migración. Usualmente la encuesta multipropósito hace una medición de la migración de largo plazo, pero acá fuimos un poco más exigentes, hicimos migración de corto plazo. Más adelante voy a mostrar unos pequeños resultados de este ejercicio. También hicimos la inclusión de preguntas sobre orientación sexual y sobre identidad de género. Es la primera vez que en una encuesta realizamos la inclusión de estas preguntas y en un ejercicio estadístico del DANE. También hicimos algo muy novedoso y algo que en recomendaciones de la OCDE debemos hacer en la medición estadística, que es el bienestar subjetivo. Es preguntarle a las personas qué tan satisfecho está usted con su calidad de vida, con sus ingresos y con algunas características importantes. Los resultados son muy interesantes. Vemos que los bogotanos de por sí están muy satisfechos con su calidad de vida ahora que hace 5 años. También tenemos una caracterización mucho más exhaustiva sobre el control de la natalidad. Tenemos embarazo adolescente e información muy importante. Incluimos también en esta medición un estándar internacional que es la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Esta medición nos va a permitir generar un estándar en el tema de la seguridad alimentaria, algo que nos va a permitir compararnos con países de Latinoamérica y del Caribe. Tenemos una caracterización también de niños y niñas menores de 5 años. Preguntamos y afinamos las preguntas de con quién permanecen los niños la menor parte del tiempo en el hogar. En la encuesta multipropósito 2017 también tenemos información sobre el número de personas que trabajan pero que no viven en Bogotá. O sea, eso fue algo muy interesante que se hizo. Podemos determinar en los municipios aledaños qué personas viven en los municipios, pero no trabajan en estos municipios, y así. Entonces tenemos un fenómeno bien interesante y una caracterización de la ciudad dormitorio. Y pues en las áreas rurales también se hizo un ejercicio muy interesante, un formulario muy robusto sobre la infraestructura, sobre la percepción que tienen las personas de la infraestructura en la ruralidad, algo que pues arroja unos resultados muy interesantes. Bueno, entonces el objetivo de la encuesta, como se dan cuenta, es una encuesta bastante, digamos que tiene un objetivo muy importante, y es: vamos a hacer seguimiento a variables que nos van a permitir caracterizar la calidad de vida de la población bogotana. Acá uno podría decir que la encuesta multipropósito no tiene una variable predilecta, todas son muy interesantes. Como lo decía el alcalde, cuando uno empieza a revisar los datos, la información y las preguntas, encuentra información tan interesante que cuando los invitamos a consultar la información, y se van a dar cuenta que los cruces realmente dan resultados reveladores de la Bogotá. Y pues esto es un poco de la parte temática. Tenemos una caracterización de las viviendas. La encuesta permite dar una caracterización de las viviendas. Tenemos datos, conexión de servicios públicos, indicadores muy generales de las viviendas, asimismo también de los hogares. Luego vamos directamente a cada una de las personas, y acá, esto es un dato, tenemos aproximadamente 400 preguntas a nivel de persona. Es decir que dependiendo de los flujos de información, hay personas que estuvieron con nosotros casi 2 horas y media respondiendo esta encuesta, en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Y estos son algunos resultados. Creo que ya Antonio y el secretario han presentado resultados muy interesantes, pero nosotros también quisimos traer unos muy cortos resultados de la encuesta multipropósito. Acá esto es
porcentaje de hogares con conexión a Internet. Entonces vemos que para la cabecera de Bogotá, la encuesta multipropósito nos muestra que el 66.9% de los hogares contaban con conexión a Internet. Acá una de las potencialidades de esta encuesta es que nos permite hacer un análisis muy exhaustivo y riguroso estadísticamente a nivel de localidades. Entonces podemos mirar la diferencia de conexión a Internet que existe entre algunas de las localidades de Bogotá. Y son preguntas que hacen parte de la medición del bienestar subjetivo. Entonces, acá les preguntamos a las personas qué tan satisfechos están con su nivel de vida actual respecto a lo que estaban hace 5 años. Y en general vemos que los bogotanos tienen una muy buena satisfacción de su vida en este momento. Vemos que para el total, el 54.8% encuentra que su calidad de vida está mejor que hace 5 años. Y esto es parte de los resultados de migración. Pues como les comentaba, históricamente desde la encuesta multipropósito 2011 hemos medido la migración de largo plazo y les preguntábamos básicamente a todas las personas del hogar si siempre habían vivido en Bogotá. Entonces acá vemos que un porcentaje muy alto históricamente de las personas encuestadas manifestaban haber vivido en Bogotá. Pero para esta medición hicimos una caracterización un poco más profunda de esa migración de largo plazo. Les preguntábamos si siempre habían vivido en Bogotá y no teníamos certeza si las personas realmente habían nacido o no habían nacido en Bogotá. Esta medición permitió identificar si realmente no solamente siempre habían vivido acá, sino habían nacido en Bogotá. Y vemos que un porcentaje muy alto de los encuestados manifiestan haber nacido en Bogotá. Solo el 22.5% de los encuestados manifiestan haber nacido en otro municipio. Y vemos que Bogotá es una ciudad que arraiga su población. Muchos viven en Bogotá, nacen en Bogotá y siempre han vivido en Bogotá. Entonces vemos que la población de Bogotá es muy arraigada. Aparte de la migración de largo plazo, también quisimos caracterizar la migración de corto plazo. Entonces preguntamos a las personas que no han vivido siempre en Bogotá, el lugar donde vivían hace 5 años, pues para mirar flujos migratorios de muy corto plazo. La encuesta también es algo muy importante, nos permitió identificar las migraciones entre barrios, entre localidades. Toda esa información va a estar disponible para poder hacer análisis. Y entonces acá encontramos que de la población encuestada, el 66.9% manifestó que siempre ha vivido en Bogotá y que hace 5 años vivía en Bogotá. A estas preguntas de migración no solamente les preguntamos los lugares, sino las razones por las cuales decidieron venir a vivir a Bogotá. Vemos que una de las razones más importantes para este efecto de migración son las razones laborales o oportunidades de negocio. Entonces vemos una caracterización muy importante de por qué las personas toman la decisión de venir a esta ciudad. Hay también un factor interesante que es el tema de la educación. Bueno, y perdón. Estos datos son los datos que por primera vez estamos entregando para la Bogotá rural. Vemos que ya veíamos en Bogotá la cobertura y el acceso a Internet. Vemos que en el área rural dispersa pues tenemos una cobertura del 13%. Una disparidad mucho más marcada entre las UPZs. Vemos que Suba pues es una localidad con unas particularidades en su ruralidad y tiene el porcentaje más alto de conexión a Internet con el 40.7%. En la ruralidad también hicimos la medición del bienestar subjetivo y vemos que así como en las áreas urbanas, en las áreas rurales también la percepción del nivel de vida actual de las personas respecto al observado hace 5 años es mejor.
Acá vamos a presentar unos resultados muy básicos sobre los 37 municipios de Cundinamarca. Entonces, también trajimos el dato de conexión a Internet para los 37 municipios de Cundinamarca y acá podemos hacer una comparación entre los municipios, 31 municipios que medimos en el 2014 y los municipios que medimos en el 2017. Vemos que el porcentaje de conexión a Internet para estos municipios de Cundinamarca se incrementó en 3 años, pasando del 37.5 al 44.7%. Acá también la información está disponible a nivel de municipio. También preguntamos sobre la percepción del nivel de vida actual y vemos que así como en Bogotá urbana, Bogotá rural, en los 37 municipios de Cundinamarca, esta percepción pues es bastante alta, con un 52.7%. Acá pues hay unas diferencias importantes entre los municipios, pero en general uno podría decir que la percepción del nivel de vida en estos municipios estudiados es alta. Y acá este cuadro es muy interesante porque nos muestra el porcentaje de personas ocupadas que viven en Bogotá o en otro municipio. Y entonces acá lo que estamos viendo es que el 28.4% de los ocupados que entrevistamos en estos 37 municipios manifestó trabajar en un municipio diferente al que habitan. Y el 59.1% de ese 28% manifiestan que su lugar de trabajo está ubicado en Bogotá. Vemos unos porcentajes muy importantes, como el porcentaje de Soacha, el porcentaje de La Calera, de personas que viven en estos municipios, pero su lugar de trabajo es Bogotá. Bueno, estos son unos datos. También quiero contarles que a las 9 de la mañana se realizará la publicación de la encuesta multipropósito en la página web del DANE. El DANE en su política de datos abiertos pues pone a disposición de los usuarios la información y la base de datos anonimizada. Esta base de datos estará disponible en nuestro portal de datos abiertos. Este es nuestro pulpo que llamamos nosotros, en donde ustedes pueden acceder a mucha información que está a nivel de microdato anonimizado. La encuesta multipropósito está en su versión 2011, 2014 y 2017 y los invitamos a que consulten esta información. También para terminar mi presentación quiero agradecer a la alcaldía, a la gobernación por este esfuerzo tan importante para poder generar información estadística estratégica. Creo que cuando hay alianzas como esta alianza que construimos, que trabajamos, que vivimos, se obtienen resultados tan interesantes como los resultados que presentamos hoy. Para nosotros fue un placer haber trabajado con ustedes de verdad y poder entregarle hoy a la ciudad y al país estos datos de la encuesta multipropósito 2017. Muchas gracias. Ahora con nosotros el doctor Antonio Avendaño Arosemena, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos, quien realizará una breve presentación de los espacios de consulta de la encuesta. Muy buenos días a todos. Muchas gracias de antemano por madrugar y cumplir con el horario que establecimos para poder contar con la presencia y participación del señor alcalde, que estaba muy interesado, como ustedes se dieron cuenta, en esta información. Reitero con lo que terminó nuestra compañera del DANE, agradeciendo al señor alcalde, al señor secretario distrital de Planeación, al señor gobernador y al señor director del DANE, porque la gestión institucional y el liderazgo de ellos fueron fundamentales para llegar a esta encuesta, hacerla y ejecutarla y entregarle al país lo que después del censo es la operación estadística más rigurosa y completa que a nivel regional y urbano tenemos en este momento en Colombia. También es necesario agradecer a todos los equipos técnicos del DANE, la gobernación y en el caso de la Secretaría Distrital de Planeación, a todas aquellas personas que hacemos parte de la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos,
que bajo el liderazgo del secretario, el doctor Andrés Ortiz, son funcionarios públicos, es muy importante resaltarlo, que han hecho posible llegar a esa encuesta. Esto demuestra la alta calidad técnica y humana que tenemos los funcionarios públicos de estos entes del ente territorial, la gobernación, del DANE y nosotros aquí en Bogotá, su alta capacidad humana además y su la calidad e integrabilidad que tienen, porque somos personas capaces de hacer una encuesta y organizar eventos. O sea, eso es de destacar y se hace de todo. Funcionarios públicos que merecen que los reconozcamos y sepamos que existen y son muy valiosos para lo que hacemos y de una alta calidad en lo que mostramos. Yo básicamente voy a, bueno, sí, un aplauso entonces para todas esas personas. Gracias. Muy breve, yo les voy a hablar, como lo introducía Amanda, sobre los espacios que se van a disponer en la Secretaría Distrital de Planeación para suministrar la información que también va a estar disponible en el DANE. Entonces, primero a tener en cuenta, este año nosotros hicimos una migración del portal web de la SDP, ya llevamos 2 meses en funcionamiento. Directamente en el portal de la SDP, www.sdp.gov.co, van a encontrar en noticias de interés o en enlaces de interés directamente el link de la encuesta multipropósito. Al entrar a este, van a ver el link de las encuestas anteriores que también están dispuestas y obviamente el del actual de la 2017, donde van a poder observar en primera medida y a destacar un trabajo muy interesante que se hizo al interior de la Secretaría, un visor estadístico, geoestadístico, que le va a permitir al usuario de a pie, a cualquier tipo de usuario, avanzado o no avanzado en el manejo de información geográfica, tener una referencia espacial de los datos a nivel de las localidades, UPZs y de los municipios y obviamente nuestra ruralidad del Distrito Capital. Aquí vamos a disponer los principales indicadores de los que ya habló el secretario, el señor alcalde y ahora nuestra compañera del DANE, y vamos a seguirlo alimentando, vamos a seguir utilizando servicios de el software con el que trabajamos en la entidad para disponer más y nuevas estadísticas que van a permitir al usuario comparar entre 2014 y 2017 en un solo visor cómo han cambiado, disminuido, aumentado los indicadores, los resultados que obtenemos de las diferentes dimensiones que mide la encuesta multipropósito. Este visor entonces no necesita ningún software avanzado, ningún usuario, cualquier usuario, perdón, puede hacer uso de él y como les dije lo seguiremos alimentando. Tener en cuenta una cosa, a nivel UPZ solo van a poder ver la información a 2017 porque en 2014, 2011 no se llevaba el alcance territorial y de representatividad estadística no llegaba a este nivel territorial. En segundo lugar, van a tener pues lo que todos ustedes quieren, ¿no? Las bases de datos anonimizadas obviamente, pero con lo que van a poder hacer todos los ejercicios, análisis estadísticos. Estas bases de datos, en el caso de la Secretaría Distrital de Planeación, vamos a disponer una base de datos de personas, una base de datos de hogares y una base de datos de viviendas, donde van a estar aglomeradas, donde van a estar agrupadas las más de 600 preguntas y casi 1.400, 1.500 digamos variables que pueden ustedes analizar con la encuesta multipropósito. También vamos a disponer esta base, antes de continuar, se dispone en software en formatos de datos que puede usar cualquier usuario, cualquier persona, no necesita ningún software estadístico especializado, lo puede disponer y en cualquier hoja de cálculo que ya exista en el mercado, ustedes pueden hacer uso de esta. Paulatinamente iremos subiéndolo en otros tipos de formatos que ya son más de uso para investigadores, universidades, organismos de control que dispongan de software especializados, pero la idea aquí es llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda hacer crítica, evaluar y revisar la información y cómo fueron invertidos esos recursos públicos que la gestión del señor alcalde, el señor gobernador y el director del DANE y nuestro secretario de Planeación lograron para llevar a cabo esta encuesta. Entonces, esto está dispuesto en la Secretaría, ya está dispuesto en este momento en el portal que les he dicho. También vamos a disponer el manual metodológico, el diccionario de datos para que cualquier persona entonces pueda hacer los cruces de variables y proceder a analizar la información. Y el manual metodológico, el diccionario de datos, la base de datos,
El resto de documentación asociada a la base la va a disponer el DANE, manual del encuestador, el manual de recolección, para que las personas también puedan observar cómo llevamos a cabo este procedimiento. Y por último, también disponemos obviamente el formulario para que ustedes se puedan guiar con las preguntas que hicimos y con todo el trabajo de fraseo que se hizo desde el piloto que empezó en agosto del año pasado para luego hacer el operativo de 3 meses que culminó en diciembre del 2017. Entonces, como ven ustedes, está ya dispuesta la información, anonimizada, insisto, pero pueden georreferenciarla, trabajarla y creo que es un cúmulo de información muy importante. Por último, a partir de ahora entonces vamos a disponer en las próximas 2 semanas un libro de los indicadores principales, más de 200 indicadores básicos para que los medios de comunicación, organismos de control y cualquier ciudadano también empiecen a tener una aproximación más detallada de lo que hemos presentado hoy acá por cuestiones de tiempo y porque obviamente, como dijo el señor alcalde, son muchas estadísticas las que podemos sacar de acá, muchas combinaciones, muchos índices. Esto quedará también dispuesto y también en aras, y ojalá estén acá varios organismos de control, de la transparencia, lo dispondremos con el código, cómo lo programamos nosotros en planeación, cómo fue hecho en el código, en el software que nosotros manejamos, para que nos auditen y para que hagan réplica. Esa es la idea de la ciencia, que la gente pueda replicar y ver si están bien hechos nuestros cálculos y obviamente si hay observaciones pertinentes, hacerlas, que con mucho gusto procederemos a corregirlas. Creo que este tipo de resultados, este tipo de iniciativas que promueve el señor secretario van muy de la mano con lo que tanto el gobierno nacional a través de las iniciativas de gobierno en línea, la personería, la veeduría distrital buscan de disponer toda esta información y cada vez hacerla mucho más accesible para cualquier tipo de usuario. Y viene entonces todo el trabajo que vamos a empezar a desarrollar en la Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos, como decía el señor secretario, a lo largo de este año y hasta diciembre, enfocados básicamente y principalmente en 4 tipos de estudios que ya hacen parte de la casa de la producción científica de la Secretaría Distrital de Planeación para tomar decisiones, que los vamos a actualizar, reforzar y mejorar. Todo eso es susceptible de mejorar siempre, más como dice el señor alcalde, con una encuesta que tiene ahora 77.000 hogares encuestados, obviamente que su representatividad estadística y su potencia para hacer análisis económico y social es mucho mayor. Los estudios son el de capacidad de pago de los hogares, ¿no? Muy importante, para analizar las políticas de subsidios y los llamados de atención que desde el distrito seguimos haciendo a las autoridades nacionales sobre metodologías como la estratificación, cómo estamos y en qué debemos alertar al respecto al gobierno nacional y también a todas las ciudades, a todos nosotros, a los entes locales, territoriales, para empezar a hacer ajustes necesarios viendo los resultados que ya hemos obtenido en estudios anteriores sobre los temas de focalización de subsidios. También va a estar el estudio del balance financiero de los hogares, teniendo en cuenta subsidios y contribuciones, ingresos y gastos, que se pregunta mucho en uno de los 13 módulos que cubre la encuesta, el módulo laboral y el módulo de ingresos, no, para analizar entonces, más allá de la política de subsidios, también entonces qué tal están los hogares en Bogotá y en la región después de las deducciones, de los impuestos y todo esto, ¿no? Entonces también muy enfocado estos estudios al análisis social de la política de focalización. El tercer estudio será el de calidad de vida, que también ya hace parte de la casa de lo que generamos en la Secretaría Distrital de Planeación, obviamente con un mayor detalle, al igual que los otros 2 estudios, que es poder llegar al nivel de UPZ. Este de calidad de vida, entonces, para también irlo asociando con las metas que dentro del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos tenemos y asociarlo con los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos como objetivo cumplir de aquí al 2030 el Gobierno Nacional y las autoridades locales. Y por último también vienen los estudios entonces de segregación y otra serie de análisis que vamos a hacer en este cuarto estudio asociados con la segregación socioeconómica y espacial y la felicidad. Como muy bien dijo el secretario, felicidad es línea base, antes no estaba medida en la 2014, en esta lo está, y más allá del indicador lo que queremos empezar es a analizar cuáles son los determinantes de esa manifestación subjetiva que hacen los hogares. ¿Es cercanía a parques, cercanía a vías? ¿Qué es lo que le está pesando a una persona más en una OPZ de Chapinero o en una OPZ de Usme o Ciudad Bolívar? Porque hay diferenciaciones espaciales que además tenemos que empezar a analizar para saber cómo reforzar las intervenciones que ya en este momento está haciendo la alcaldía a través de todas las obras públicas que estamos desarrollando y claro, de nuestro plan de ordenamiento
ordenamiento territorial, política pública por excelencia del ordenamiento territorial, que está tomando en cuenta todas esas consideraciones. Cierro con lo siguiente: más allá de lo que acabamos de hacer, el otro año nos enfrentamos a la realización del SISBEN 4, o sea que la administración Bogotá Mejor para Todos va a dejar una batería de estadísticas, de información y análisis para las próximas administraciones, para que tomen cada vez mejores decisiones. Y muy importante resaltar esto: con el DNP estamos trabajando para utilizar la encuesta multipropósito en análisis ya con lo que venga en SISBEN 4, para hacer análisis de errores de inclusión y exclusión asociados con los problemas de estratificación, segregación y focalización de subsidios que estamos analizando en Bogotá. Este operativo SISBEN 4 viene el otro año, y a partir del otro año, una vez empecemos después de septiembre a tener información sobre el operativo, empezar a hacer este tipo de análisis va a enriquecer mucho el debate sobre la política de subsidios, no solo en Bogotá, sino en Colombia. Los dejo entonces con el cierre del evento. Muchas gracias de nuevo, y queda las puertas abiertas en la Secretaría Distrital de Planeación. Conmigo directamente se pueden comunicar, está toda la información de nosotros en la página para cualquier duda, observación que tengan sobre la encuesta. Y pues bienvenidos a este mundo de estadísticas muy importante que estamos dejando en este Plan Distrital de Desarrollo. Muchas gracias. Para finalizar, entonces, nos acompaña el doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, director de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y Estadística de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca, quien hará un breve recorrido por los principales resultados de la encuesta para los municipios de Cundinamarca. Listo. Muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo de nuestro gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. También del secretario de Planeación, César Augusto Carrillo. Estamos muy contentos de participar en esta versión de 2017 de la encuesta multipropósito. En 2014 hubo una representación de 31 municipios del departamento de Cundinamarca, pero a diferencia de esa encuesta, nosotros tomamos un rol y un papel muy activo en esta realización de esta encuesta. En esta vez celebramos técnicamente el acuerdo de voluntades que se firmó con 37 alcaldes, secretario de Planeación del distrito y el secretario de Planeación de Cundinamarca, en el cual se acordó toda la voluntad para participar en este importante proyecto. La información es demasiado importante para la toma de decisiones, y en esta ocasión la gobernación aportó un poco más de 3.400 millones de los casi 17.000 que costó el levantamiento de toda esta información. Pues agradecemos mucho a la Secretaría Distrital de Planeación, al DANES también, y pues estamos muy contentos de poderles ofrecer a todos los alcaldes que en esta ocasión les pudimos ofrecer herramientas para su toma de decisiones. Entonces, desde nuestro plan de desarrollo de Cundinamarca, la información es absolutamente relevante, no solamente para la toma de decisiones, sino para la construcción de política pública. Nosotros estamos convencidos que el ejercicio de largo plazo se construye con información. La construcción de política pública y el uso de los datos, más allá de tener más de 400 variables de 37 municipios, más de 32.000 hogares muestreados, pues nos da una enorme oportunidad para utilizar los datos en las decisiones. Nosotros hemos visto de forma recurrente un divorcio entre lo técnico y la alta dirección que toma decisiones. Muchas veces todas las resultados de las estadísticas, de los indicadores, no se toman en cuenta muchas veces o algunas veces en decisiones de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, sino que se toman otras alternativas de información. Entonces queremos suplir esas carencias de información, y estamos absolutamente decididos en que desde la gobernación coordinaremos con los municipios para hacerles no solamente allegar esta información, sino crear espacios dentro de la administración departamental
sino también dentro de los municipios para que hagan uso de esta importante información en todas las 12 temáticas que abordó la encuesta. Yo voy a hacer muy breve una presentación de algunos resultados de la encuesta. Creo que el alcalde, el secretario del DANE también presentaron los principales resultados. ¿Por qué en esta ocasión 37 municipios? Pues en principio esta encuesta cuesta mucho dinero y pues los 37 municipios, además de haber sido los mismos 31 de la versión 2014, decidimos ampliar a unos municipios que tal vez se ven en verde, Tausa, Sutatausa, bueno, ahorita están Cogua, Guatavita, Nemocón, Sesquilé, Sutatausa, Tausa. Esos municipios no estaban en la versión 2014, pero nosotros consideramos que es una buena cobertura, pues ya que estos 37 municipios representan en su población urbana cerca del 70% de la población total del departamento. Entonces es una población muy importante que se concentra en estos pocos municipios. Cundinamarca tiene 116 municipios y nuestro también propósito es plantearles a próximas administraciones que puedan continuar y seguir retroalimentando ejercicios de manera recurrente y ojalá de manera conjunta con el distrito este tipo de información. Entonces, información importante, ya el alcalde la mencionó, de la diferencia entre países, bueno, ciudades más avanzadas y menos avanzados, es una de las expresiones, el menor o la menor cantidad de personas por hogar. Aquí, digamos, vemos en la tabla superior un aumento superior o más que proporcional en el número de viviendas y el número de hogares que el número de personas, más del 34% entre 2014 y 2017 para 31 municipios. Entonces esto nos quiere decir aunque somos más, pero cada vez el tamaño del hogar es menor, por tanto necesitamos un poco más de espacio para ubicar toda esa nueva producción de vivienda y de espacio que se viene. Entonces este creo que es uno de los retos más importantes, aunque podamos ser un poco más, necesitamos más espacio y ese espacio de el en dónde es un reto importantísimo que tenemos que consolidar conjuntamente nosotros al interior de la gobernación y como una estrategia departamental hemos venido consolidando una estrategia y una apuesta que se llama Región Vida, es la conformación de un conjunto de estrategias municipales para para promover un crecimiento consolidado y en grupo de los municipios que están próximos a Bogotá, que es donde se da un mayor crecimiento de la población. Ya lo dijo pues el alcalde y el secretario, un fenómeno similar ocurre en los municipios de Cundinamarca, el promedio de personas por hogar ha disminuido entre 2014 y 2017, disminuyó de 3.5 personas por hogar a 3.25 personas por hogar. Entonces esa tendencia a disminución no más en estos 3 años pues nos presenta importantes cambios y retos en la ocupación de la vivienda y del suelo. Algunos municipios que presentan una mayor disminución, Girardot, Madrid y Villeta, y mayor aumento Boyacá, Tenjo y Ubaté. Todos los datos en su mayor despliegue estarán, creo que ya están disponibles en la página del DANE y próximamente en la página de la Gobernación de Cundinamarca podrán disponer de todos estos resultados de las variables que aquí voy a presentar. Lo mismo sucede del promedio de hogares por vivienda, ¿sí? Entre el 2014 y 2017 disminuyó de 1.4 a 1.1 hogares por vivienda. Hay una tendencia de reducción en el número de hogares por vivienda, disminuyó ese promedio Funza, Gachancipá y Ubaté y aumentó Cajicá, Cota y Tabio, municipios cercanos a Bogotá. Tipología de vivienda, esta gráfica me parece importante, entre la gráfica, la barra azul es 2014 y la naranja 2017, 2 tipologías de vivienda de los hogares, casas y apartamentos. Entonces básicamente una reducción en la tipología de la casa del 13% es lo que corresponde con el aumento en la tipología de vivienda de tipo apartamento en
2017. Entonces, más o menos, los hogares que vivían en casas están optando por apartamentos. Entonces, vemos también unas tendencias y cambios en los patrones de ocupación en la tipología de construcción de las viviendas que se están dando en los municipios por estas, digamos, tendencias en la región y en la intensificación de la ocupación urbana. En términos de coberturas de servicios públicos, pues vemos con alegría una gran mejora en la cobertura de servicios públicos. Más personas tienen más acceso a los servicios públicos. Digamos, en Bogotá no se ve tanto porque en general toda la población cuenta con los servicios básicos. En Cundinamarca a veces no es así. Vemos que los municipios cercanos a Bogotá, por cercanía, porque es más fácil extender las redes de servicios públicos, pues tienen una mayor cobertura. En municipios alejados ya no es así, no es tan fácil. Entonces tenemos municipios con mayor cobertura en gas, en energía eléctrica, en acueducto, en alcantarillado, en recolección de basura, y eso pues demuestra un importante avance tanto en las administraciones municipales como desde el impulso y la coordinación que desde la gobernación venimos ejerciendo a los municipios. Algunos problemas en las viviendas, como esos son básicamente grietas, fallas en tuberías, grietas en techo, goteras en el techo. Básicamente se han reducido estos problemas y eso quiere decir la población ha mejorado sus condiciones habitacionales. En general creo que la gente vive un poco mejor, por lo menos en sus condiciones habitacionales. Con respecto al esquema de vacunación, pues vemos que entre 2014 y 2017 para esos 31 municipios aumentó la cobertura entre el 91 y el 95% de la población. Es un esquema muy importante para la población infantil porque pues reduce la probabilidad de mortalidad y otros eventos que pues son importantes para la salud pública. Algunos municipios se destacan Caquetá, Boyacá, Soacha y Villeta. Lo mismo la morbilidad infantil, niños con tos, con dificultad para respirar, niños con fiebre, niños con diarrea, disminuyeron todos los indicadores, nos alegra bastante esta reducción en estos 31 municipios. Tres grandes conclusiones. Hubo importantes reducciones en la tasa de analfabetismo en general en los 25 de 31 municipios. En Cajicá, Girardot y Villeta aumentó la tasa de analfabetismo en hombres, son las barras azules que están por encima, y la mayor reducción en la tasa de analfabetismo se dio en mujeres. Entonces ahí también hay unas tendencias importantes de educación. Las mujeres siguen una tendencia mayor al acceso a la educación que los hombres. Algunas hipótesis es el trabajo, otras responsabilidades, gustos en general, pero pues vemos importantes contribuciones en esta variable. Porcentajes por estratos. En general, Cundinamarca, en estos 37 municipios predomina el estrato 2, 50% de la población. El estrato 1 disminuyó entre el 24 al 18% entre 2014 y 2017, algunas dificultades en estratos 5 y 6 por recolección. Las personas de esos estratos a veces que viven en viviendas de esos estratos puede a veces no ser tan fácil de acceder a esta información, pero a responder la encuesta, pero en general tenemos una gran tendencia de el 70-80% de la población está más, el 90% en estrato 1, 2 y 3, viven en estrato 1, 2 y 3. Índice de pobreza multidimensional, lo más rojito, Medina, lo más alejado, donde mayor índice de la pobreza multidimensional, lo más cercano a Bogotá, tiene menores índices de pobreza multidimensional. Gran conclusión, estar más cerca al centro del departamento, cerca de Bogotá, pues mejora la condición de vida de la población. Una importante reducción en la percepción de la pobreza, de la pregunta de usted si considera pobre, 25 de 31 municipios
redujeron en sus respuestas, en la población que respondió, del 26 al 24% su percepción de la pobreza. Eso es un indicador que en términos generales, y como también se muestra en Bogotá, pues la población considera que en general tiene unas mejores condiciones de vida, y eso se demuestra también en mayores coberturas en servicios públicos, menores enfermedades y otras variables que también pueden disponer. Porcentaje de hogares según su tipo. Los municipios que están a la derecha son los que están más cercanos a Bogotá. La primera barrita de color azul son el tipo de hogares unipersonal. Municipios cercanos a Bogotá tienen tipologías de hogares más pequeños. Municipios más alejados de Bogotá tienen tipos de hogares más grandes, más compuestos. Entonces eso demuestra también una estructura, la población en función de una distribución espacial cercana a un centro de Bogotá mucho más dinámico. Ya por último, estas dos variables, desempleo e informalidad. En municipios que presentan mayor tasa de desempleo, Villeta, Tabio y Subachoque, estamos entendiendo un poco más los datos de algunos municipios cercanos a Bogotá, las Sabanas, Sabana Occidente, Sabana Norte, Soacha, aumenta la tasa de desempleo, pero y también aumenta la informalidad a pesar de que mejoran las condiciones de vida. Entonces ahí tenemos muchas oportunidades para trabajar en términos de generación de ingresos. Se está formulando una política de empleo decente, una política de competitividad. Estamos promoviendo desde la gobernación muchos esfuerzos en coordinación con los municipios para disminuir esa tasa de desempleo, disminuir esa informalidad y mejorar las condiciones de trabajo de la población de los municipios. Entonces, desde la Gobernación de Cundinamarca y de la Secretaría de Planeación, pues estamos muy contentos de participar en esta encuesta. El reto ojalá sea en próximas administraciones que se pueda ampliar no solamente la muestra, sino el número de municipios. Ojalá pudiésemos tener una encuesta multipropósito para los 116 municipios. A veces los municipios que están más alejados, pues uno tiene que priorizar donde pues hay más población, pero uno pues a veces siempre resulta dándole más información a donde hay más, y donde no hay, en municipios más pequeños muchas veces no hay tanta información. Esperamos nosotros con este ejercicio y con la importancia de los datos que aquí se presentan, que podamos llegar a 116 municipios en un ejercicio recurrente cada 2 o cada 3 años, que ojalá fueran operaciones estadísticas mucho más estables y más rigurosas. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por su asistencia a esta jornada de presentación de resultados de la encuesta multipropósito 2017.